Comentábamos hace un momento que la caída en los indicadores de inversión fija bruta pues no presagia nada bueno para la economía mexicana en 2022. Sin inversión difícilmente se van a crear nuevos empleos. Y para platicar de este tema nos acompaña esta tarde Enoc Castellanos. Usted lo conoce bien, del presidente de Canacintra. Enoc, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rogelio. Siempre con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Gracias, Enoc. Pues coméntanos qué expectativas tiene el sector industrial, pues, ante todo lo que ha ocurrido en los últimos meses en lo que se refiere a indicadores de inversión, el ambiente que se está dando en el país para la apertura de nuevos negocios y la posibilidad de que, pues, capitales, porque capitales hay en nuestro país, pues puedan dirigirse a cuestiones productivas. Estamos viendo nubarrones, situación que puedes considerar pues complicada porque justamente lo que ya han estado informando INEGI, el Banco de México, otras calificadoras, los estudios económicos Sí, diversos, en cuanto a que la economía no va a crecer tanto como se pronosticaba a inicios de este año. Que hubo gente que bueno, a ser 8%, que íbamos a recuperar todo. No es así, tristemente, porque no nos alegra, pero nosotros en Centros Económicos de Canacintres estábamos estimando un 5% más o menos 0.5 de crecimiento y para el próximo año entre 1.5 y 2.3. Esto porque se siguen presentando problemas en cadenas de suministro, sí. aumentos de inflación y problemas místicos. Claro, estamos hablando de que la expectativa de Canacintra pues es sensiblemente inferior a la que expuso el gobierno en los criterios generales de política económica. Estamos hablando de pues la mitad, ¿no?, de lo que el gobierno espera de crecer el próximo año. Sí, lo que sucede es que hay muchos riesgos ocultos que no se habían determinado y además exacerbados por algunas iniciativas de política pública o legislativas Sí, que también denotan pues cierta ideologización y generan mucha desconfianza en los inversionistas. Por eso es que México, a pesar de ser un país que tiene una posición geográfica envidiable, sí, con más de 3.000 kilómetros de frontera con el mercado, que sigue siendo el más grande del mundo, estamos pues desaprovechando esa oportunidad de relocalización de algunas empresas asiáticas o algunas proveedoras del mercado de Norteamérica que tienen que cumplir con contenidos regionales que impone el TEMEC, justamente por la mala gestión de la confianza, porque no se ha atendido y por algunas causas como inseguridad o atracción de inversiones, sigue habiendo una política hostil sí. y en suma tenemos una iniciativa de otra reforma eléctrica que genera muchísimas dudas, temores. Por supuesto, esto definitivamente ya ha comenzado a verse en la inversión dedicada al sector, al rubro de energía, electricidad, en los últimos meses, Enoc. Sí, debo decirte que yo he tenido contacto con varias compañías del sector, con los altos ejecutivos de compañías tanto extranjeras como nacionales y bueno, están deteniendo todas sus inversiones, incluso hay algunos que de plano han anunciado que van a buscar otros mercados en donde sí haya un Estado de Derecho más robusto y donde sí se recibe con los brazos abiertos de inversión. Eh, creo que ha faltado sensibilidad. Ya vimos esta semana un posible cambio en esa política de lanzar primero muy agresivas las propuestas y no tratar de Sí. negociar por parte del gobierno federal, pero siguen estando las dudas. Sí, ahora Enoch, el otro gran tema que pues inquieta no solamente a las empresas, en especial a las familias, pues es el crecimiento de la inflación. Eh, ¿Qué estás viendo en ese rubro? ¿Los aumentos que se han dado en estos meses consideras que han sido suficientes o tenemos todavía algo de inflación reprimida?
es difícil saberlo, pero lo que sí podemos estimar es que al menos durante la mayor parte del 2022 la inflación no va a tender a bajar, porque siguen presentes el desabasto de materias primas, el aumento en los precios de commodities y problemas en la cadena logística. Es decir, los fletes, yo Sí, comentaba que antes de la pandemia podrías estar trayendo un contenedor, por ejemplo, de Shanghái sí, a Manzanillo por alrededor de $3,000, $3,000, $4,000, y ahora, dependiendo cómo lo manejes, pues puedes estar pagando entre 15 y $20,000, sí. lo que habla de que estamos teniendo aumentos de más de 500%. Y esto impacta el índice de precios al consumidor está subiendo, pero está subiendo más el índice de precios al productor. Sí, Y la canasta básica, bueno, las amas de casa que nos escuchen o los caballeros que hagan las compras sí. en los mercados, supermercados, se dan cuenta que están alcanzando cada vez para menos los pesos que gana una familia mexicana. Sí, te comentaba precisamente por lo que mencionas de el índice de precios al productor, ¿no? Que en el mes de noviembre ya alcanzó un nivel de 9% cuando el promedio de los precios al consumidor vienen creciendo a razón de 7.3. Así es, así es. Y finalmente nosotros aguantamos esos aumentos hasta que ya se hace inviable estar en el punto de equilibrio y Ujú. estamos generando pérdidas en nuestras empresas y no ganancias. Sí, No es algo que nosotros querramos subir los precios, pero bueno, estamos entre la espalda y la pared porque tampoco los podemos subir todo lo que está golpeando la inflación, que en ocasiones nos quedamos fuera en competencia contra productos y servicios importados. Entonces, sí se está complicando la situación, hay que tener mucha cautela, y sí, yo haría un atento llamado nuevamente a la cultura, el gobierno federal en cuanto a la adopción de políticas públicas y de iniciativas legislativas que busquen un fin de político y que sí. se olviden de generar condiciones para que el país crezca. ¿Cómo? Sin inversión, Sí, la gente no tendrá empleos y no se puede generar crecimiento económico. Y si en suma tienes un periodo de alta inflación, pues la gente le alcanza para menos lo que tiene. Entonces, complicado eso. Riesgo, y lo contamos, es que pues tengamos en casi un lustro, si consideramos después de 2022, de 2023, una inflación con crecimientos pues por debajo incluso de lo que históricamente ha tenido México en 3 décadas. Si nos quejamos del 2.3% en sí. promedio y ahora estamos en riesgo de tener 1% o menos de crecimiento, o incluso una situación catastrófica si se llega a materializar la contrarreforma energética que impactaría fuertemente el bolsillo de los mexicanos a través del aumento más exacerbado de precios y servicios. Claro, y como tú dices también, pues un golpe, sería un golpe adicional a la ya de por sí muy afectada confianza del sector privado. Eno Castellanos, gracias por acompañarnos esta tarde. Muy buen fin de semana. Igualmente, Rogelio, que estés muy bien.